Vamos a escuchar en esta mañana un hermoso testimonio de cómo una dama se ha encontrado con el Padre, que fue ese proceso que le llevó a ella a experimentar este amor glorioso y lo que en esto ha resultado en su vida, en su destino, en su propósito, en todo lo que el Señor le ha permitido hacer. Así que vamos a escuchar a Andrea Suárez en este día. Bueno, muy buenos días para todos. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Andrea Suárez Salazar y bueno, el día de hoy quisiera compartir con ustedes mi testimonio y la manera en la que el Señor se ha venido revelando a mí como padre durante los 16 años que llevo caminando de su mano. Yo estoy muy agradecida con el Señor y algo nerviosa también por esta invitación que he recibido y pues por la oportunidad que me da de compartir con ustedes. Y yo espero de todo mi corazón que lo que les voy a compartir, que es tan profundo, pueda ser de mucha edificación y de bendición para la iglesia. Yo quiero hablarles en esta mañana de 5 heridas asociadas con la paternidad que yo sentí y con las cuales yo fui herida profundamente y de la manera en la que el Señor me sanó esas 5 heridas. Por eso, preparando esta intervención, yo decidí titularla El triple abrazo del Padre. Las heridas de las que yo les quiero hablar son el rechazo, el abandono, la separación, el olvido y la orfandad. Yo fui rechazada desde el vientre de mi madre, porque cuando mi mamá quedó en embarazo en su adolescencia, mi padre inmediatamente la rechazó y la dejó. Yo no fui una niña ni planeada ni deseada y realmente mi llegada a la tierra fue una sorpresa para todos, fue un evento doloroso para la familia de mi madre. Una herida de rechazo. A los 18 meses de nacida, mi papá llamó a mi mamá a acordar una cita porque quería conocer a su hija y ellos se vieron en un parque, mi mamá me llevó y él me conoció. Después de ese evento, él se llevó a mi mamá a vivir con ella y conmigo para tratar de establecer una familia. Pero después de 2 años las cosas no funcionaron muy bien. Mi papá regresó con mi mamá y conmigo y nos dejó en el hogar de los papás de mi mamá, de mis abuelos. Segunda herida, abandono. Y se fue. La segunda aparición que hizo mi papá en mi vida fue a la edad de 9 años. Él regresa a Manizales, se pone en contacto con mi abuela y quiere reconocerme como su hija, porque hasta esa edad mi nombre fue Andrea Salazar. Él viene a Manizales, me lleva a una notaría, me reconoce y mi nombre cambia, Andrea Suárez. Fue algo muy difícil para mí asumir un nuevo apellido y a partir de ese momento empieza una etapa distinta con mi papá, porque él venía más seguido a Manizales, me invitaba mucho a salir, me invitaba a pasear, me llevaba mucho a piscina, me tomaba muchas fotografías, muchas, porque él fue fotógrafo y camarógrafo profesional. Y el sueño de él con mi vida era que fuera modelo. Bueno, no lo cumplí. Bueno, el tiempo transcurre, pasan 7 años, yo tengo 16 años y por muchas razones dolorosas, en muchas circunstancias, nosotros llegamos a un punto de tener una conversación en un lugar y en ese lugar tenemos una conversación supremamente dolorosa, inesperada, y él me propone hacer un trato.
Y el trato que él me propone es el de separarnos y de olvidarnos definitivamente. Y él en ese lugar me dice, a partir de este momento tú te vas, yo me voy a olvidar de que yo tengo una hija y tú te vas a olvidar de que tienes un padre. Entonces, pues yo me sorprendí mucho con esa propuesta, pero yo accedí al trato y yo le dije, bueno, está bien. Y yo fui herida de una manera inconsciente con esa tercera herida, la separación. Y fue así como pasaron los 2 siguientes años de mi vida. Nosotros firmamos un pacto de olvido mutuo. Durante 2 años yo fui herida con esa cuarta herida, el olvido. Y a la edad de 18 años yo tengo un sueño y en el sueño yo llamo a mi padre por teléfono y lo perdono y le pido perdón. Le digo que no está bien, que estemos separados, que no tengamos una relación. Finalmente él accede a venir a Manizales nuevamente, conversamos y la relación se restaura de una manera muy especial. Ese fue el inicio de un año muy bonito con mi padre. Yo creo que fue el mejor año que tuve con él porque yo podía ya como relacionarme mucho más abiertamente con él. Yo lo sentía como un amigo, le podía contar mis cosas, las conversaciones eran muy fluidas y yo le doy muchas gracias al Señor por ese año que me regaló con mi papá. Un año después de ese proceso de haber restaurado esa amistad y esa relación, a mí me invitan a unas vacaciones en los llanos y yo viajo con mi hermano y viajo con un hombre que era juez. Él trabajaba como juez allá en los llanos y en ese momento él era una figura muy paternal para mí. Él realmente, Dios lo había puesto como una figura de protección sobre mi vida y realmente yo a él lo sentía como un padre. Una noche de esas vacaciones, el 27 de junio del 2005, es muy tarde, por ahí las 9 de la noche, y ese hombre, ese juez, me dice que salga de ese hotel. Y me dijo, sígame. Y pues yo no entendía muy bien, era muy tarde, ya era hora de dormir. Entonces yo salí y yo solamente vi que él empezó a caminar y yo tenía que seguirlo. Entonces empezamos a pasar unas calles muy empantanadas, era una noche muy lluviosa y yo solamente trataba de mirar dónde pisaba él para seguirlo. Y caminamos unas 3, 4 cuadras hasta llegar a la oficina, al tribunal, donde él trabajaba. Y entramos a esa oficina, él tomó el teléfono, marcó y me sentó en su escritorio de juez. Y cuando yo tomé el teléfono, mi mamá estaba ahí al otro lado del teléfono y me dijo, hija, es que tu papá el día de hoy tuvo un accidente y él falleció. Fue un momento de shock, fue un momento tremendamente difícil, muy doloroso. La verdad, yo no me esperaba una muerte tan repentina, tan compleja. Yo recién había hablado con él por el Día del Padre, habíamos hablado bien, y fue un shock. Pues yo estallo en llanto en ese escritorio y ese hombre lo que hace es abrazarme y él no dice ni una sola palabra. Yo solamente sentí que él me abrazó en ese estallido de llanto. Finalmente ya no lloro más,
Al otro día empieza una larga travesía, yo estaba a 2 horas de Yopal. En ese entonces pues era un viaje de más o menos 16, 18 horas y lo que pudo haber tomado 18 horas nos tomó casi 40 porque yo viajé a Yopal, Villavicencio y luego a Bogotá y mi mamá de manera paralela viajó a Manizales, Bogotá para recibirme. Mi mamita estaba muy preocupada por mí, por su hija, entonces viajó a Bogotá solo a recibirme para regresarse conmigo en el bus hasta Manizales. Llegamos al funeral de mi papá en Jardines y yo solamente había escuchado hasta ese momento que mi papá se había caído, pero al tener tantas dificultades en ese viaje de regreso de los llanos, era como si hubiera algo más que yo desconocía y que me estaba impidiendo llegar a tiempo acá a la ciudad. Cuando yo estoy en la funeraria, yo lo único que quiero es hablar con mi hermana y preguntarle qué pasó, porque no conocía los detalles de su muerte. Cuando yo me siento con ella, le pregunto efectivamente qué fue lo que pasó y ella me mira con una mirada que yo nunca he podido borrarme de la mente y ella me dice, ¿cómo así? ¿Es verdad que tú no sabes lo que pasó? Entonces yo le digo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué puede haber peor que mi papá ya esté muerto? Y ella me dice, André, es que mi papá ya se quería ir. Entonces yo giro y yo le digo, ¿cómo así? Entonces me dijo, André, es que mi papá no se cayó. Mi papá se lanzó de ese edificio, de ese 10º piso. Yo la verdad es que nunca en mi vida he tenido como las palabras adecuadas para explicar el dolor tan terrible que yo sentí en ese momento. Yo creo que, o sea, ese momento fue y hasta ahora, y yo he pasado momentos difíciles, pero hasta ahora ha sido el momento más doloroso que yo he vivido en toda mi vida. Hasta ese momento mi corazón ya estaba roto con 4 heridas. ¿Las recuerdan? ¿Cuáles son? Rechazo, abandono, separación y olvido. Pero esa 5ª herida de la orfandad, ese sí me dejó el corazón hecho trizas, o sea, hecho pedacitos. Una cosa es tener el corazón roto y otra cosa es tenerlo hecho trizas. Y yo sentía honestamente que era imposible de restaurar. En ese momento de dolor en la funeraria, pues obviamente un segundo estallido de llanto, mi familia toda se dio cuenta, ya, Andrea ya sabe lo que pasó. Y en ese momento yo tenía un novio y ese chico, ese joven, vino, corrió hacia mí, se sentó, me cargó, me puso en las piernas, me abrazó y me dejó llorar y llorar y llorar y llorar como un bebé. Ese momento lo viví yo con el joven que en ese entonces era mi novio. Y él tampoco dijo ni una sola palabra. Fuimos luego al entierro, todo el proceso, y ya eran como las 5 de la tarde y yo me fui con mis tías para tomar el algo en la casa de ellas, y cuando llegamos en el comedor había 2 sobres de Manila, marcados con la letra de mi papá. Y un sobre estaba marcado, iba dirigido para mi familia, y el otro sobre iba dirigido para mi hermana y para mí. Nosotros tomamos el algo y después de un tiempo, de unas conversaciones ahí de mi tía, seguramente tratando de decidir qué hacían, me entregan la carta, me entran a una habitación sola, me sientan, me cierran la puerta
y me dejan con esa carta ahí. Esa carta él la había titulado Desistir. Y yo solo recuerdo que yo leí esa carta y ya. Yo ya no recuerdo qué pasó. Nunca lo he recordado en 16 años. Yo solo, el recuerdo siguiente que tengo es que yo estoy en una cama, estoy tomando agua y veo a mi hermana en una cama al frente que también está y tiene la carta en las manos y está llorando. Hay muchísimos detalles de todos esos eventos de los cuales yo podría hablar muchísimo más, pero yo solo puedo decirles que lo que yo sentí, yo no lo he sentido nunca más. Era como si a mi alma le hubieran metido una espada como de doble filo acá en el pecho, y lo peor es que no la habían sacado, o sea, la habían dejado ahí y ya como que no había posibilidad, no había chance de que la sacaran. Por los próximos 5 meses después de ese suicidio, realmente yo sentía que nada ni nadie iba a sacar esa espada de mi corazón. La quinta herida fue la orfandad. Yo fui herida en esa área de la paternidad de una manera muy, pero muy, pero muy profunda. Y realmente yo sentí que había quedado huérfana. Y ya pues la muerte de mi papá y la tristeza, realmente yo sentía que eran irreparables. Y fue precisamente ese dolor el que el Señor, digamos, aprovechó para revelarse a mi vida como padre. Y ahora yo quisiera hablarles a ustedes de 5 cosas que el Señor hizo con cada una de esas heridas. En lugar de rechazo me dio aceptación. En lugar de abandono me rescató. En lugar de separación me dio unión con su corazón. En lugar de olvido, Él me recordó. Y en una condición de orfandad tan lamentable, Él me adoptó como su hija y me dio paternidad. Yo tuve muchísimo apoyo, amor, soporte, compañía por parte de mi familia materna en todo ese proceso. Mi abuela, mi mamá, mi hermano, mi tía, todos fueron unos lindos, ellos me guardaron, me cuidaron muchísimo en ese tiempo. Pero la verdad es que ese periodo posterior a la muerte de mi papá fue muy, pero muy difícil. Yo tenía muchísima desesperanza, mucha soledad, yo me sentía abandonada y comencé mis terapias de psiquiatría muy rápido, comencé a tomar medicamentos, muchos medicamentos, un proceso muy difícil, no podía casi concentrarme para estudiar en la universidad y viví unos días muy difíciles, pero yo no lloraba, no había llanto en absoluto, era como, yo vivía en un estado como, no sé, ¿cómo decirlo? Como pasmada. Así como dice la palabra en Salmos 32, 3, que mientras callé, se envejecían mis huesos en mi gemir todo el día. Y era un gemir interno, era un gemir muy profundo. La primera vez que yo pude decirle a alguien lo que había pasado en realidad, porque de hecho todo el mundo creyó que mi papá había tenido un accidente, fue a una vecina y fue ella la que empezó a ayudarme a salir de esa desesperanza y esa vecina se congregaba en este lugar. Y ella fue la persona quien organizó un encuentro con el pastor Luis Enrique. Como yo estaba acostumbrada a las terapias psiquiátricas, yo vine ese día a este lugar con dinero para pagar ese servicio. Y pues conocí al pastor Luis Enrique, él me atendió y fue una consejería que más o menos duró unas 2 horas. Entonces yo dije, esto me va a salir costoso.
Pero no importa, porque yo recuerdo que cuando entré a este lugar, mi espíritu estaba doblado. En mi ser interior yo me sentía replegada. Y después de esas 2 horas, yo sentí que ese pliegue de mi espíritu, esa condición de mi espíritu, había subido un poquitico. Yo sentí como si hubiera subido 1 o 2 centímetros hacia arriba. Entonces, yo ese día por primera vez sentí aceptación en lugar de rechazo. Yo sentía que el Señor ese día me estaba aceptando y me estaba dando la esperanza de un futuro diferente. Oh, sorpresa, cuando le pregunto al señor pastor, psiquiatra también además, yo pensaba que cuánto le debía y me dice que nada, que todo eso era gratis y que era por gracia. Y yo quedé muy impactada. ¿Cómo había un hombre que sin conocerme me podía prestar un servicio psicológico de 2 horas gratis? Yo sentí una profunda aceptación de todo, pues de mi vida delante del Señor. Y yo sentí lo que dice Efesios 1:6, que Él nos hizo aceptos en el amado. En Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Eso fue lo que empezó a suceder en mi vida. Yo comencé a ser rescatada de mi vana manera de vivir. Empecé a ir a la célula con el pastor Luis Enrique, con Luisa Gómez, a ser pastoreada por el pastor Julián. Y es una gratitud que yo llevo en mi corazón siempre, porque el Señor puso personas que trabajaron ahí, que estuvieron dispuestas a pastorear mi vida y ayudarme en ese tiempo. En menos de 2 meses yo había cambiado todo en mi vida. Mi manera de vestir cambió, había botado toda la música que yo escuchaba porque yo estuve en el metal 2 años y medio. Había dado un giro espiritual por completo a mi vida. Y el Señor se había asegurado de poner las personas adecuadas, tanto en mi familia como en la iglesia, para ese proceso de sanidad. Yo realmente había sido rescatada de ese abandono con el que fui herida. En alguna ocasión estábamos en este lugar y el Señor me dio una experiencia increíble un domingo. Y Él me explicó el triple abrazo con el que me había abrazado. Él me regresa a ese momento donde yo estoy siguiendo las pisadas de ese juez a través de esas calles empantanadas y ya no veo a ese hombre, sino que veo al Padre que me dice, sígueme. Y en esa noche yo empiezo a seguir esas pisadas y cuando llego a la oficina, el Padre es el que me abraza en mi primer estallido de llanto. Ese fue el primer abrazo que yo recibí, el abrazo del Padre. Y además la invitación del Padre. Luego, en esa misma visión, el Señor me lleva al momento en el que yo estoy en la funeraria, mi hermana me acaba de dar la noticia y mi novio viene corriendo a auxiliarme, a sentarme en su regazo, a recostarme sobre su pecho y a abrazarme. Y el Señor me permite ver que ya no era ese joven, sino que era Jesús. Y ese fue el segundo abrazo que yo recibí, el abrazo del Hijo. Y ninguno de los dos dijo absolutamente nada. Ellos solamente me abrazaron con tanto cariño, con tanta dulzura, con tanta compasión, sin decir absolutamente nada. Fue el momento que el Señor aprovechó para abrazarme, para que Jesús me abrazara a través de ese hombre. Y la visión continúa y me lleva al momento en el que yo acabo de leer la carta y yo pierdo la noción de todo. Yo no recuerdo nada, es como si hubiera habido un blackout. Y el Señor me muestra
que ese blackout fue el abrazo del Espíritu Santo. Y por eso yo no recuerdo nada, porque fue un momento en el que el Espíritu Santo me tomó en mi ser interior y me abrazó consolando mi vida. Ese es el triple abrazo del Padre que yo recibí. Y la verdad es que esos abrazos yo los siento todavía. Él me dio en un momento un abrazo triple, pero la verdad es que yo nunca he dejado de sentir esos abrazos, nunca. Hasta hoy yo siento esos abrazos. Y a ustedes les puede parecer un poco raro, pero hasta en ocasiones he podido diferenciar cuando es el Padre, o cuando es el Hijo, cuando es el Espíritu Santo, o cuando son los tres. Es muy especial, pero bueno, es algo que él y yo entendemos. Les había hablado de una cuarta herida que era ¿cuál? El olvido, el olvido. Y el Señor se acordó de mí. El Señor se acordó de mí. Porque yo empiezo ese proceso de sanidad con mucho apoyo en mi casa, con mucho apoyo en la congregación, y pasan 2 años y 4 meses de ese evento. Y hay un retiro en Chinchiná con Chepito. Yo voy a ese retiro y el domingo en la noche hay una administración súper especial, estamos adorando al Señor, es un tiempo hermosísimo. Y el Señor me empieza a mostrar una visión de unos pies que empiezan a subir por unas escalas. Y yo, bueno, estoy adorando al Señor y viendo algo como tan trivial, ¿cierto? Unos pies, y subían y subían y subían esas escalas. Y eso se prolongó por espacio de 3 o 4 canciones. En un momento específico, como la cámara de esa visión se retira un poquito, y yo puedo ver a quién pertenecen esos pies, y es mi papá, subiendo 10 pisos antes de lanzarse. Y yo empiezo a gritarle desaforadamente a mi papá que no lo haga. A decirle, papá, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y empiezo a gritar como una loca, literal, a suplicarle que no se lance. Pero lo hace en esa visión. Y nuevamente hay como una especie de blackout muy, muy rápido. Y es la primera vez a los 2 años y 4 meses de ese proceso que yo veo al Señor Jesús en la cruz. Y yo lo veo y él está teniendo un ataque epiléptico. El Señor Jesús tiene unos movimientos tónico-clónicos tan fuertes, tan impresionantes, como si él se fuera literal a caer de la cruz. Y todo su cuerpo está rasgado, destruido, macerado, ensangrentado, y él está para caerse de la cruz. Yo estaba muy familiarizada con la epilepsia porque yo cuidé a mi abuela de epilepsia a 12 años. Y yo a veces creo que el Señor me permitió verlo de esa manera porque yo iba a entender muy bien esa figura epiléptica en la cruz. En ese momento de esa visión yo entiendo que la muerte de mi papá fue muchísimo, pero muchísimo más dolorosa para él que para mí. Y en ese momento el Señor me habla, me hace una paráfrasis de Juan 3:16. Y él me dice, no solamente permití la muerte de tu padre, sino que de tal manera yo te amo, que yo di a mi hijo unigénito para que tú creas en él y no te pierdas como tu padre, sino para que tú tengas vida eterna.
y fue algo que marcó la diferencia entre un antes y un después. Yo siento que eso fue como un sello de amor y hasta hoy recuerdo esa visión y le doy tantas gracias al Señor por esa visión. Al día siguiente, el lunes festivo, dan un espacio para dar testimonios y el Señor me dio libertad en el corazón porque después de 2 años y 4 meses yo pude por primera vez romper el silencio y testificar en público lo que yo había estado viviendo durante esos últimos años. La verdad, yo no sé ni cómo tuve fuerzas porque yo tomé el micrófono y solo lloraba y lloraba y lloraba, pero el Señor me fortaleció en mi debilidad y me permitió como dar ese testimonio. El Señor se había realmente acordado de mí, no me había dejado huérfana. Yo he vivido muchas experiencias como estas, demasiadas, podría hablar muchísimo, pero yo sí les voy a decir algo. Mi vida con el Señor es la mejor aventura que yo he podido vivir en toda mi vida. Es un caminar que ha valido la pena hasta lo sumo. El Señor ha sanado por completo mi corazón. Yo hoy me siento una mujer totalmente sana, alegre, feliz. Los que me conocen saben que soy muy, muy alegre, me gusta estar bien. Y en este momento yo lo único que siento es mucho amor y mucha gratitud por Él, de una manera que sinceramente yo no sé explicarles. Cuando uno se siente aceptado, rescatado, unido a Él, recordado por Él e hijo de Él, uno ya no quiere nada más. Uno ya, la verdad es que ya no escatima ningún esfuerzo, ni ningún tiempo, ni nada, porque Dios realmente se vuelve muy, pero muy importante para uno, al punto de uno no querer irse nunca de ese lugar de su corazón en el cual fue introducido por Él mismo. Y la verdad es que lo mucho que uno le puede dar al Señor ahora, si es que acaso le puede dar algo, no es nada, o sea, es demasiado poco, comparado a lo que Él ya nos dio a nosotros. Ni el mejor esfuerzo que nosotros podamos hacer es, o sea, la verdad es como nada comparado con lo que ya hizo Él por nosotros. Yo me quiero despedir con 2 últimos pensamientos. Yo no sé si ustedes conocen el origen histórico del abrazo. Uno creería que es bastante antiguo, ¿sí? Y de hecho, pues uno buscando, hay varias culturas que pueden decir varias cosas acerca de ese gesto del abrazo, pero yo deliberadamente me quedo con una que el Señor me dio y que es la figura que a mí me ha ayudado en estos 16 años. Y es una explicación histórica que data más o menos del siglo XVI, es un tiempo moderno, y que está asociado a las ceremonias de caballería. Resulta que abrazo era una voz muy usada en dichas ceremonias en que el recién armado caballero recibía algo que en francés llamamos la accolade. La accolade, esa expresión, era un gesto doble que los príncipes cristianos hacían al noble caballero y consistía en esencialmente 3 cosas: darle unos espaldarazos, como la primera parte del abrazo, unos espaldarazos, darle un beso en el carrillo izquierdo y decirle: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La accolade era un gesto de príncipe a caballero. Y cuando ese príncipe hacía ese gesto con él, no solo le estaba diciendo que lo recibía en su cuerpo de caballería, sino que además estaba esperando que ese caballero respondiera a la accolade, y al ese caballero responder, lo que le estaba diciendo es que él estaba aceptando los estatutos y se estaba sujetando a las normas de ese nuevo
cuerpo de caballería al cual había sido bienvenido. En efecto, cuando yo recibí el triple abrazo de mi padre, que todavía lo siento realmente, cuando yo le respondí, lo que hice fue sujetarme voluntariamente a su amor y a su voluntad para mi vida como mi príncipe. Y yo, pues ahora lo que hago es pedirle día a día que me ayude, ¿no? a mantenerme como ese noble caballero que aceptó los estatutos del cual les acabo de hablar. Por eso, bueno, yo me despido con una invitación, querida iglesia, es que abracen su historia, abracen su vida, abracen su testimonio, porque es la mejor historia que el Señor puede escribir y la mejor vida que ustedes pueden vivir y el mejor testimonio que ustedes pueden tener, el suyo, el de cada uno. Uno no necesita estar como esperando buscar lo del otro, porque ya mi historia ya es la valiosa, es la que cuenta, es la que me gusta y es mi historia con el Padre. Y también asegúrense de mantener las huellas del amor del Padre frescas en el corazón, para que realmente lo disfruten, porque su presencia lo vale todo. Bueno, para finalizar, quiero contarles que pues a mí me gusta mucho la poesía y la lírica rítmica, y yo tengo un blog que se llama encuentrosconelpadre.com, y allí pueden encontrar muchos de mis textos. Entonces yo me voy a despedir con un poema, una poesía que el Señor me regaló hace un tiempo. Bueno, este poema se llama Sincera Alegría y dice así: disfruto mucho del verso de noches lindas y animadas, esa rima que converso a veces a carcajadas. Y es que cómo no cantarle y con gozo no acostarme, si él ha matado mi muerte y cambiado hoy mi suerte. Y cómo no disfrutarlo y mi amor todo a él darlo, si no hay nadie como él que dé siempre su amor fiel. Oh necedad la de aquellos que se resisten a verle, se niegan los más perversos a bien amarle y conocerle. No soy necia ni cobarde, y tampoco hago alarde, pues a la verdad no hay nadie que mi gran risa hoy cambie. Oh sincera alegría que vive mi soltería, cuánto celebro, Jesús, tu poder allí en la cruz. Muchas gracias. Hay muchas otras cosas que sé que André no compartió con nosotros, pero que le han llevado a ella a poder tener una relación de profunda intimidad con el Padre y con su Santísimo Hijo Jesucristo. Ella es una mujer muy especial, es una gran académica. Ella está estudiando su doctorado en educación, es la rectora de nuestro colegio, es profesora en la Universidad Autónoma, es profesora de maestría, también está dando algunos seminarios en doctorados. Y cómo el Señor ha hecho de esta preciosa mujer, que en un momento dado estaba hecha a pedazos, una hermosa hija para alegrar su corazón. Nosotros podemos atravesar los valles más difíciles y oscuros de nuestra vida, pero si determinamos encontrarnos con el Padre y aceptar esa invitación, todo dolor, toda tristeza, toda aflicción, por salvaje que sea, el Señor la va a restaurar. Por eso no nos podemos negar a este amor. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros es la expresión completa y total del amor del Padre por nuestras vidas. En la cruz está nuestra sanidad, en la cruz está nuestra restauración, en la cruz está nuestro perdón, en la cruz está nuestro sentido de destino, de dignidad y de valor. Por eso no nos podemos
justificar en errores y en desaciertos. No nos podemos justificar en una vida de pecado, de mediocridad. Porque en la cruz está la completa y total provisión. ¿Te imaginas a Andrea de rockera? Metalera, cuando ella vino acá con el cabello pintado, súper extraño. Y es el poder del amor. Es el poder del amor. Entonces ahora ya nos toca a nosotros. ¿Qué hay que nos está impidiendo disfrutar de este amor intenso, sublime, salvaje, apasionado, infinito? Un amor valiente. El amor del Padre es absolutamente amor de valentía. Amor que transforma, que vivifica, que restaura. Y por eso nosotros no podemos seguir una vida simple, fría, apática, donde tengamos esos altibajos permanentes espirituales. Nosotros debemos determinar, conocer al Padre, encontrarnos verdaderamente con Él, para que el corazón para que nuestro corazón tenga un dueño absoluto. Cuando el Padre es el dueño de tu corazón, tú no vas a querer huir. Tú no vas a querer traicionar este amor. Cuando el Padre es el dueño de tu corazón, tú no vas a querer traicionar el amor. Te vuelves un guardador de este amor. Y a pesar de tu fragilidad, a pesar de tus desaciertos, de tus pecados, sabes que tienes un dueño. Y que si tú fallas no es porque es tu intención herir y ofender. Que si tú haces cosas que no son correctas, no es porque tú quieras despreciar ese ser precioso, sino porque es tu naturaleza. Pero te vuelves un ser que quieres guardar ese amor. Y lo quieres guardar con firmeza, con fiereza, con determinación. Porque un amor tan grande como el amor que el Padre siente por nosotros no puede ser traicionado. Cuando tú estás enamorado, tú no traicionas este amor. Cuando tú has recibido una probada de este amor tan glorioso, tú no vas a traicionar este amor. No lo vas a herir, no lo vas a ofender, no lo vas a menospreciar, no lo vas a poner en un lugar donde no sea el lugar céntrico de tu vida. Puede ser que tú hayas tenido un padre, una madre, y sin embargo te sientas huérfano. Puede ser que nunca hayas desarrollado una relación cercana con ellos. O puede ser que nunca lo hayas conocido. Puede ser que tu historia no sea tan dramática como la de Andrea. Puede ser que tu padre terrenal haya sido un hombre ausente, nunca pudo expresarte cariño, nunca pudo abrazarte, besarte, nunca te pudo decir cuánto te ama. Pero el Padre está en casa. Y si tú hoy abres tu corazón a Él, Él puede hacer contigo lo mismo que ha hecho con Andrea y con cualquier persona que ha dispuesto su corazón. Te puedes sentir amado, aceptado, perdonado. Te puedes sentir unido y conectado a Él. Porque si tú no descubres este amor, yo te digo otra vez, tú no vas a poder relacionarte correctamente en el camino de Dios. Si tú no descubres este amor, siempre vas a estar lidiando con cosas. Y tu vida espiritualmente no va a progresar.
Así que es necesario que hoy descubras este amor y le digas: revélate a mí. Tú sabes qué necesito, tú sabes qué es lo que yo necesito para amarte. Tú sabes qué es lo que yo necesito para ser sano en lo profundo de mi ser. Tú lo sabes. Y yo te digo: hazlo hoy. Porque yo quiero amarte. Yo no quiero estar despreciando este amor. Yo no quiero estar ofendiendo este amor. Yo no quiero estar hiriendo este amor. Yo no quiero traicionar este amor. Yo no quiero ser una persona inconstante en este camino. Si tú no sientes que estás de verdad enamorado del Señor, es que hay algo que te falta. Y lo que te falta es encontrarte con el Padre. Una vez te encuentras con Él, tú quedas conectado a Él. Te sientes en casa y de ahí tú nunca vas a querer irte. Porque puede ser que tu historia sea de un pródigo que se fue. Lo vimos hace días pasados. Y al regresar, ese pródigo de verdad se tiene que encontrar con el Padre. Pero puede ser un pródigo en casa que no está disfrutando el amor, que no se siente amado, que se siente sencillamente alguien que está cumpliendo órdenes, pero que no disfruta de la casa, no disfruta de la atmósfera del Padre, no disfruta del amor del Padre, no lo hace. Tú necesitas hoy determinar cómo está tu vida en referencia al Señor. Hoy debes determinarlo. Y cualquiera sea tu condición, tú debes decirle hoy a Dios: ayúdame. Y sé propicio a la necesidad que tú sabes que yo tengo. Porque puedes ser uno de esos niños que nació en la vida cristiana y nunca se ha encontrado con el Padre. Nunca ha experimentado este amor glorioso. Por eso el mundo se vuelve atractivo. Cuando tú conoces al Padre, escúchame, nada será más atractivo que Él. Te lo digo, nada. Cuando experimentas este amor, tú no estás buscando afuera, porque ya encontraste lo tuyo. Y lo tuyo es Él. Lo tuyo es el Padre. Si todavía tienes luchas con pecados, con debilidades, con cosas, yo te digo, no te has encontrado con el Padre. Y no te lo digo a condenación. Te lo digo es porque hoy tienes una oportunidad de decirle: yo quiero conocerte y quiero saber quién eres, porque yo quiero amarte. Una vez tú te encuentras con Él, tu corazón se siente en casa para siempre. Y de ahí, ¿sabes qué? Tú no vas a querer renunciar. Tú no vas a quererte ir. Tú no vas a querer traicionar este amor. Porque llegaste a casa. Llegaste al mejor lugar, que es su presencia. Y de ahí tú no vas a querer salir.